Saludamos con el doctor Juan Falconi Puig, candidato a la Contraloría General del Estado, a ser Contralor General del Estado. El fin de semana pasado se realizó el examen escrito en medio de incidentes. Él lamentablemente fue víctima de un atentado contra su integridad y desadaptados que se habían congregado en los exteriores del lugar donde se realizaba este examen, impidieron su ingreso, le atacaron, pese a ser un adulto mayor, le atacaron lanzándole huevos, le golpearon, le insultaron, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso llegaron al extremo de colocar una cadena con candado para impedir su ingreso. Eso porque no les gusta, no están de acuerdo con el proceso, son tan democráticos que actuaron de la forma como ustedes ya conocen. Son las mismas personas que se ubican en los exteriores del Consejo Nacional Electoral que se autodenominan demócratas, integrantes de Construye y de gente buena. Son tan buenos que le cayeron a golpes a un adulto mayor. Pero vamos a dejar que sea el doctor Juan Falconi Puig, que nos acompaña ya vía telemática, quien nos cuente qué fue lo que ocurrió, cómo comenzaron estos incidentes. Doctor, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Buenos días, Gisenia, mucho gusto, y lo mismo a Alexis Moncayo, y a través de ustedes a su audiencia y por esa vía al país. Muy claro, muy directo, y puedo ir desde el principio. Este concurso ha estado lleno de vicisitudes, lleno de trampas, lleno de trafacías. En la carpeta mía, y tengo el reclamo, está pendiente en trámite, primero me falsificaron un documento están desesperados desde el principio por mantenerme fuera del concurso. Y eso es lo último, lo que ocurrió el día de ayer, que lo vamos a comentar, el día sábado, perdón. Entonces, después en mi carpeta falsificaron un documento. Después que falsificaron ese documento, mutilaron otro de la misma carpeta. Esto se debatió en las audiencias, lo demostré plenamente hasta la saciedad en las audiencias, quedó clarísimo, me dieron la razón, y además yo apelé, con la cosa que les llamó la atención. Pero cuando apelé porque el Consejo de Participación tendría, ya que ellos no lo hicieron. Doctor, se le silenció su micrófono, si lo vuelve a encender, por favor. No, no le escuchamos. Se le muteó su micrófono, doctor Falconi. Sí, ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Ya. Esa es otra cosa, que hacen trampa y media, ¿no? Ya voy a eso. Y entonces apelé de todas maneras ante el Consejo de Participación Ciudadana, porque aplicando el artículo 422 del Código Integral Penal, el COIP, tendrían que haber ordenado una investigación por esos delitos de falsificación y mutilación de documentos públicos. Eso sigue en trámite ahí. Eso, pero los desconcertó, seguí en trámite, seguí en el concurso, y sí, porque desde ahí querían dejarme afuera. Pasaron, ha habido muchas cosas, hasta que vino la calificación de las carpetas, y en la calificación de las carpetas a mí me ponen 47, cuando de la revisión, pues si todos revisamos nuestros propios papeles, de la revisión, mi carpeta vale 51 sobre 50. Y para que esto, ustedes, el público, su audiencia, todo el mundo lo va a entender clarísimamente, las partes que me sacan y que me roban en la carpeta, me roban en sentido figurado, es nada menos que el ejercicio profesional. Es como que si yo no he ejercicio ni he demostrado el ejercicio profesional. Cuando en el reglamento se requiere el título, el registro y agregado el RUC, que cuando yo me gradué ni siquiera existía el RUC, ¿verdad? Y hay un instructivo que agrega unas cosas que son absolutamente ilegales, inconstitucionales, y no tienen valor alguno, porque la ley mismo, artículo 9 del Código Civil, ordena que los actos que prohíbe la ley no tendrán valor alguno. Esos son porque tienen certificados de trabajo, contratos de trabajo, demostraciones de los trabajos que se hayan hecho, lo que viola el ejercicio profesional. Así de sencillo. Entonces, esa carpeta está en trámite de recalificación. Llegamos al día del concurso, yo llegué perfectamente, llegué acompañado por una persona que maneja el carro y mi asistente, y ya había un campanero, que es ese que aparece en los videos, porque lo único que no falta aquí de ese
cobarde, mire, de ese cobarde está el tipo echando huevos, y de ese cobarde ataque el que viene después uno de rojo, mire, ahí me dañaron los lentes, y viene uno de rojo me ataca por la espalda. Hay otra grabación ahí, bien que usted la está poniendo clarísima, y uno de estos, ese de rojo, me atacó por la espalda, cobardes en montonera, ¿no? Son unos miserables porque primero era una emboscada la que me habían planeado. Cerraron con candado y una cadena con candado la puerta de acceso, porque la consigna era que con todo este incidente yo no pueda entrar. Efectivamente me salí a un lado, me acomodé un poco y entré por el costado, que es lo que estos cobardes y canallas no se imaginaron. Ellos ya se quedaron tranquilos, pensaba que no podía entrar. Para mí eso era una mezcla del mafioso Isaías. Por ahí uno creo que me dijo, Roberto Isaías te manda saludos, gritó alguna cosa así. Esa era la consigna y la típica táctica de Isaías, acoplada y con el apoyo del gobierno. La policía que estaba al frente, al otro lado de la reja, no se movió, hagan algo, les gritaba yo les gritaba, que quedaron viendo impávidos. Obviamente tenían instrucciones de no hacer nada, porque bastaba que ellos abran la puerta y yo habría entrado de una. No, que estaba la puerta con candado. Ya cuando llegué estaba la puerta con candado y los policías atrás de la puerta sin hacer nada. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿cuál era ahí? La consigna, porque es la desde el principio, era dejarme fuera del concurso. Que al examen propiamente dicho yo no ingrese. ¿Por qué? Porque por este ataque de una horda de miserables que tendrán que responder, no le quepa la menor duda, tendrán que responder, pero por esa horda yo no tenía acceso y eso sí, bueno, no es cosa del concurso, el señor pues no dio el concurso, no se presentó, no dio el concurso, ¿verdad? Entonces, esa ha sido, en pocas palabras, y si me voy más atrás viene el cambio del Consejo de Participación. Esto es que el concurso está desde mayo del año pasado en trámite. Recuerden que se defenestró a la ingeniera Almeida de la presidencia del Consejo de Participación para poner al abogado Ulloa. Ahí cambiaron el reglamento con el que había empezado el concurso, después fueron destituidos por la Asamblea, no le hicieron caso, las típicas acciones de protección, etcétera. Entonces ha sido el manejo típico. Atrás de esto el gobierno infamemente, como en todo lo que ha metido la mano para destrozar y alterar toda la institucionalidad a la que tanto cacarea, ha sido el primer violador. Porque además, ayer mismo, que ayer no era un día hábil, el término para informar los resultados es un día término, se fue la luz, entonces cortaron la luz. Como la han cortado muchas veces, como la cortaron la luz cuando yo daba las entrevistas en las audiencias de impugnación. Entonces, la síntesis es esa: cómo puede el gobierno, cómo puede interferir de una manera tan descarada, de una manera tan grotesca y de una manera tan cobarde e infame, repito, con horda de miserables. Doctor Juan Falconi, buenos días, un fuerte abrazo. Bueno. Primero expresarle la solidaridad del caso por esta agresión que ha sufrido durante el fin de semana. Después preguntarle, ¿cuáles son los intereses que tendría en este caso el gobierno y los grupos políticos? Además, nosotros hace un momento en el comentario junto a Licenia identificábamos a este señor de nombre Richard Estrella, que forma parte de esta comisión, de este comité cívico-militar que respaldaba la candidatura de Villavicencio. Usted ahora dice que han gritado consignas en favor de los Isaías. Por ahí circula otro video en donde ellos incluso respaldan la gestión de Diana Salazar al frente de la Fiscalía y de tales. ¿Qué es todo lo que está en juego como para que estos grupos, pequeños grupos además que buscaron incidentar el proceso, lo han hecho en otros espacios también, en el Consejo Electoral, en medio de las elecciones, denunciando un supuesto fraude? ¿Qué es lo que buscan y a quién pretenden beneficiar con todo esto? Bueno, lo que buscan, Alexis, me parece a mí muy claro. Es lo que antiguamente, no sé hasta qué tiempo la terminología ha ido cambiando, se llamaba guardia de choque, ¿verdad? Había sectores políticos que tenían el grupo de matones, por decirlo de alguna manera, que esos son estos, como guardia de choque, ¿verdad? Y entonces eso es lo que ellos han hecho, eso es como están actuando para lo que han sido contratados. ¿Quién les paga aquí? Estos trabajan, al menos para este caso concreto, porque son mercenarios, ¿no?
No es que trabajan ideológicamente para un grupo, una tendencia en particular. Trabajan para el que les pague. Y en este caso concreto, el gobierno viene obstaculizando mi presencia en el concurso, como lo acabo de describir rápidamente, desde el mero principio. Y ahora concretamente la consigna era que ¿cómo que no ingrese yo a dar la prueba? ¿Cómo va a creer que delante de los policías uno de estos de esta horda de miserables le pone cadena a la puerta y nadie hace nada? Nadie entró después, nadie entró antes. ¿Cómo es esto, pues? Entonces entraron y ya había la gente adentro. Estaban esperándome porque el que estaba vestido de rojo actúa de campanero cuando me ve llegar por la calle lateral, por la Portugal. Corre a avisarles al resto de la horda, a ese estrella, que tendrán que responder estos canallas que creen que los vamos a dejar así. Y la fiscalía que usted menciona, ayer mismo saca un comunicado, y es un comunicado acertado, porque lo que dice la fiscalía, ellos no tienen facultades de prevención. La fiscalía no tiene la policía a su cargo. Ellos no podían, la fiscalía no podía prevenir, no podía ir a mandar personal, nada, pero sí está lista y abierta, como lo dice en el comunicado, y como es la ley además, a recibir las denuncias. Hasta aquí va a llegar esa basura, ese miserable de Estrella, porque con esas amenazas ahora tendrá que responder ante la ley. Saben esos canallas, porque los patrones saben con quién se han metido, y los voy a perseguir. Voy a preparar la denuncia para presentarla ante la misma fiscalía. Y repito, lo único que no falta en este caso son las pruebas. Ustedes las han recibido, las tiene todo el país, las tienen hasta en el exterior, ha circulado esto, ¿verdad? Entonces, ese concurso lo ha querido amañar. ¿Por qué? Porque ahí viene la causa, Alexis, porque el gobierno necesita un contralor servil, un contralor que obedezca al gobierno, un contralor que esté dispuesto a tapar todas sus trafacías, todas sus ilegalidades, todas sus arbitrariedades. Y eso obviamente habemos, porque no pretendo ser el único, habemos algunas personas que no estamos en esa línea y que no aspiramos a esa posición por estar en esa línea. Ya me andan publicando errores, pero está la historia bien escrita del país. Yo que investigué el feriado bancario, yo que presenté la denuncia contra Roberto Isaías por los fraudes en Filambanco, me quieren atribuir el feriado bancario. Esa es la táctica de ellos. Ahí ven ahora videos o fotos que circulan. Esa es la táctica que siempre fue la táctica de ellos. Atribuir a quien no pueden comprar, a quien no pueden chantajear, a quien no pueden asustar e intimidar, atribuir sus fechorías. Y eso es lo que están haciendo con esto del feriado bancario. El país me debe reconocer eso. La gente que está bien informada, la gente que aunque estaban recién naciendo en esa época, estamos hablando año 98, habrá visto que sus padres emigraron, que sus abuelos emigraron, que les robaron la plata y que encima en este gobierno se las devuelven. Eso es lo que no quieren que se investigue. Por eso necesitan un contralor asalariado. Eso es la síntesis, Alexis. Doctor, después de superado este ataque, ¿qué pasó al interior? ¿Pudo rendir el examen? En el momento en que rindió el examen no hubo ninguna novedad. Todos los que asistieron a esta fase del proceso pudieron realizar esta prueba sin ningún contratiempo. Todos. Y mire, buena pregunta, esa es muy buena pregunta. Todos, sí, adentro estuvo más normal. Más de un postulante reclamaron, tomaron la palabra, reclamaron por ciertos hechos. Me dejó impresionado. No sé si es una chica, una señorita, una señora, lo digo de la manera más respetuosa. Estaba vestida toda de rojo y ella reclamaba después afuera airadamente porque le habían hecho un robo en su carpeta, en el cálculo de la carpeta, que es lo que han hecho en la mía. Imagínense, ¿quién en este país, en el exterior, las conferencias que he dado en congresos internacionales, vaya a dudar que yo he ejercido la profesión? Me explico. Si alguna vez puedo yo devolverle la pregunta a los periodistas, les pregunto a ustedes, ¿cabría duda, además de la infinidad de certificados, ¿no? ¿Cabría duda de que yo no he ejercido la profesión? Porque se inventaron ahí en el instructivo, se inventaron un requisito que era el título, la matrícula,
el registro de la matrícula de profesional, de abogado, en el caso estamos hablando de abogado, podía haber sido de otra profesión, ¿verdad? Y además, el RUC. Cuando yo me gradué no existía RUC, ¿sí me explico? Años después se estableció el RUC y yo obtuve el RUC en el 2004 y yo me gradué en 1976. Miren cuántos años de ejercicio conocido y reconocido, ya le digo, en el país y en el exterior. Y no me reconocen en la evaluación de la carpeta, por eso es 47. No me reconocen el tiempo de ejercicio ni el ejercicio específico. Ahí me vuelan 4 puntos. Pues el caso de esta señora o señorita me parece que era, dudo, lo digo con todo respeto, pues no estoy seguro, Salazar o Galarza, algo así. Galarza, Galarza era el ¿Cómo es? Galarza es el apellido. Ya, esta señorita Galarza tenía un reclamo que está de lo más fundamentado, porque además yo creo no soy el único, y que quede claro, esta señorita Galarza reclamaba que tiene 6 títulos universitarios y le han hecho exactamente lo mismo. No le han reconocido esos méritos profesionales. Y hay otros tantos postulantes que en la información, en el chat donde están las notificaciones comunes, han reclamado por el mismo motivo. O sea, se ha hecho una cosa, se ha querido abortar el concurso, se ha querido hacer todos los horrores que se hayan inventado, como vienen haciendo. Si acuérdense ustedes, lo que pasa es que la prensa ha solapado de una manera increíble, ha solapado, esa es la palabra, de una manera increíble, cuando un señor Gallo del Consejo de Participación relataba y lo dijo en la prensa, en las redes abiertamente, que Caicedo desde la presidencia de la República lo llamaba a amenazar, a negociar, a reclamar que le den preferencia, que cambien los requisitos, que pongan el candidato del gobierno. Eso está grabado y eso existe y ahí está el señor Gallo que se le puede preguntar, ¿no es cierto? Entonces, la consigna desde el mero principio, y no es la teoría, no es la democracia, no es la institucionalidad, que el contralor de la nación sea un empleado de la presidencia, pues. ¿Sí me explico? Entonces, la suma no es un hecho aislado. Y finalmente ayer le cortan la luz, lo que ha sido rutina. En las audiencias de impugnación a mí me cortaban la luz para que mis discursos no trasciendan. Y después sacaron de la señal de YouTube mis discursos en la audiencia, como cuando demostraba... Fíjese, doctor Falconi, que quienes hasta el viernes eran duros críticos del Consejo de Participación y del concurso que se ha llevado adelante, una vez que han salido los resultados y que entre, digamos, los primeros puestos en la calificación total no está ni Alejandra Vivanco ni Juan Falconi, es decir, que el nuevo Contralor no sería ninguno de los dos, quienes han sido etiquetados como correístas, ya están conformes. Ha salido Javier Torres, entonces ya se callaron las voces críticas del proceso y críticas del Consejo de Participación. Muy buen punto, Alexis. De ninguna manera. Estamos, yo no sé lo que diga la señora Vivanco, pero de ninguna manera yo estoy ahí, yo tengo mis cálculos en la carpeta, ya le digo. Tengo en trámite una petición de que está de acuerdo al reglamento, ¿no? De recalificación de mi carpeta, que debería pasar de 47 puntos a 50, que es el máximo. En realidad vale 51 sobre 50. Repito que es el máximo. Y de ahí la prueba, yo tengo consciente, tengo clarísimo el esquema, tengo mis propios cálculos de la prueba. Pero ayer circularon toda clase de informaciones falsas. No es cuestión de que esto es tan sencillo, ¿no? Tiene que determinar. Además, ayer era inhábil. El reglamento establece el siguiente día, el término del siguiente día. En el término, usted no tiene que descontar los días inhábiles. O sea que cuando vamos a tener resultados oficiales, noticias más elaboradas, sin que haya habido trampas, sin que se le haya cortado la luz, vista objetivamente, ahí eso será recién hoy día, al mediodía, a la primera hora de la tarde, no sé. Pero además este señor que usted menciona, yo no lo conozco personalmente, pero ese señor es el candidato del gobierno, pues. Si ese tenía una carpeta, que se pueden comparar las carpetas, lo que no se va a poder, que lo tengan claro, y sobre todo los tramposos, es fraguar y forjar documentos.
No obstante que a mí pues me forjaron uno y me sustrajeron otro de mi carpeta, pero a usted los títulos, los méritos, como decía esta señorita, los 6 títulos universitarios, no se los pueden inventar. Y si se los inventan y le falsifican uno, pues ahí se lo va a detectar. Eso es todo lo que hay que hacer. No es que escuché aquí que este señor Torres, repito, a quien no lo conozco, que le bajaron 50 puntos cuando le habían puesto, le bajaron 10 puntos cuando le habían puesto 50 puntos en la carpeta, porque es el candidato del gobierno. ¿Qué cree este gobierno? Que todo el mundo es imbécil. ¿Hasta cuándo, verdad? Ya solo falta que como decía Dostoyevsky, ya solo falta que nos prohíban pensar para no ofender a los imbéciles. Esto no termina ni se queda así. Y el gobierno no se va a salir con la suya, no va a hacer lo que le da la gana.